¿verdad? Hagan planes de regresar. Porque el punto de todo esto es que usted viene una vez, usted viene la segunda vez, usted viene la tercera vez, y usted viene por ocho veces. Espero que ya hayan explicado, ¿verdad?, de que esto es por 8 semanas. Entonces, usted viene hoy, viene las próximas 7 semanas, y al final de esas 8 semanas, usted debe de haber aprendido mucho. Debe de haber aprendido mucho, debe de tener mucho conocimiento de qué es lo que Dios quiere que haga, y va a adquirir cierto conocimiento. Así que, ¿qué le parece entonces si usted nunca ha llenado una de estas encuestas? Entonces le voy a explicar cómo hacerlo para que lo hagamos correctamente. Número 1. Lea cada afirmación asegurándose que comprende lo que se está afirmando o negando. Ahora, siempre es la misma regla. Cuando usted lea, usted tiene que entender lo primero que usted piensa, esa es la respuesta correcta. Si ya la pensó 2 veces, entonces allá no es la respuesta correcta. En relación le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, número 1, estoy familiarizado con los factores internos que producen estancamiento del crecimiento de la iglesia. Entonces, si yo no estoy familiarizado, entonces yo inmediatamente diría muy de acuerdo, le pongo un 5, porque no estoy familiarizado. ¿Sí están conmigo? Ahora, si yo estoy más o menos, que yo creo que sé un poquito, pero no estoy completamente seguro, entonces le pongo que estoy de acuerdo. ¿Con qué estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo con que yo no estoy familiarizado con eso. ¿Sí están siguiendo la lógica de esto? Ok. Ahora, si yo leo y la afirmación es, estoy familiarizado con los factores internos que producen estancamiento del crecimiento de la iglesia. Entonces, si yo digo, yo estoy muy en desacuerdo, significa, ¿verdad?, obviamente, de que la afirmación que está aquí, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Ya vamos a darle otro ejemplo, porque los miro que tienen un poco de dudas. Vamos a escoger el número 10, por ejemplo. ¿Y están ahí? Ok. Número 10. Conozco las evidencias bíblicas por las cuales la oración determina el crecimiento de la iglesia. Si yo conozco las evidencias bíblicas por las cuales la oración determina el crecimiento de la iglesia, entonces voy a poner que estoy muy de acuerdo. ¿Sí? Ahora, si yo no las conozco, no sé nada de nada, entonces yo estoy muy en desacuerdo, porque yo no sé nada de eso. Pero lo que hay que poner es el número, ¿verdad? Lo que hay que poner, gracias, porque eso íbamos, no hay que escribirlo todo, simplemente pone un número, ¿verdad? Porque si no sería demasiado y después un tremendo trabajo también para nosotros. Solamente usted pone el número. Si usted realmente no sabe, no sé realmente si lo sé o no lo sé, entonces estoy neutral, punto, el 3. Ahora, si estoy en desacuerdo, el 2. Si estoy de acuerdo, el 4. Si estoy muy de acuerdo, entonces el número 5. No podemos hacer este ejercicio si usted no entiende cómo hacerlo. Ahora, por eso es mi interés de que usted me diga si lo entiendo. Muy de acuerdo, sí. ¿Sí? ¿Sí lo entienden? Porque si no lo entienden, entonces después a la hora de yo analizar lo que ustedes hicieron, voy a estar en tremendo problema. Porque ustedes me van a estar diciendo cosas que no son ciertas. Entonces, básicamente, si yo digo, y con esto es lo más fácil, si yo digo, por ejemplo, yo soy bien alto, ¿qué escogería? Desacuerdo. Entonces pondrían qué cosa. 1, right? 1. Si yo dijera, por ejemplo, yo soy bien gordo, Desacuerdo. ponen 1, right? Ahora, si yo dijera, yo no soy ni gordo ni completamente delgado, de acuerdo, right? Entonces ya le agarraron la onda, ¿no? Ya le agarraron la onda, ese es el ejercicio. Ahora ustedes tienen unos 10.
Si yo digo, yo tengo el pelo de Elvis Presley. All right. Muy de acuerdo. Número 1, right? Muy en desacuerdo. Entonces ya que agarraron, ¿verdad? Ustedes vean. Y como les digo, el punto número 2 tiene un problema, un error, así de que les pido perdón, pero debe decir factores. Así que vamos a tomar unos minutos para llenar esta encuesta y después vamos a comenzar nuestra lección. De todas maneras les digo, si tienen alguna pregunta, por favor, aquí estoy. La pregunta número 2 debe decir, ¿puedo enumerar fácilmente por lo menos 5 factores internos que afectan el crecimiento de la iglesia? Salud. Y en ese caso, internos. Gloria a Dios, hermanos. ¿Ya terminaron? Ok, yo creo que ya la mayoría ya terminaron, así que vamos a pedirle a Alberto que recoja las formas. Pero hagan un favor, perdón, antes de entregarlo hagan algo. Y lo único que quiero que hagan es que le pongan la fecha de hoy. Por favor, la fecha de hoy. Ok, otra cosa que necesito que hagan es, si ustedes si es pastor, no se ponga de pastor, no ponga nombre, solamente ponga pastor. Entonces la fecha, si es pastor, ponga pastor. Ahora, estoy asumiendo que si usted no pone que es pastor, entonces usted no es pastor. Así que por eso no tiene que poner nada más. Un momento, que tengo que pedirle una cosa más. Póngale si es hombre o es mujer. M de mujer y H de hombre. No significa M de men. M de mujer. Vamos entonces, hermanos, a comenzar oficialmente. Ok, esta es la lección 1. Y básicamente tenemos un objetivo. En esta lección vamos a describir de manera general qué es lo que va a estar pasando en todas las lecciones, pero antes vamos a determinar qué vamos a estar viendo hoy. Y lo que vamos a estar hablando, hermanos, es vamos a dejarles saber de que estamos hablando en esta noche acerca de igle crecimiento. Algunas personas me han preguntado, y esa es una palabra, aunque no lo crean, sí lo es igle crecimiento, y se refiere exclusivamente al crecimiento de la iglesia. Es un término que se está utilizando en español y ha sido aceptado por la Real Academia de la Lengua Española, que se puede utilizar, no hay ningún problema. Entonces, la lección número 1, vamos a describir todas las sesiones que vamos a estar viendo a través de 8 semanas. Hoy vamos a explicar cuál es el sistema de medición que vamos a utilizar. Porque lo que sucede es esto, que lo voy a explicar más tarde. Como ya lo he dicho creo 2 veces en esta noche, el propósito de todas estas sesiones y estas clases es de que usted aprenda algo nuevo. Si usted no aprende nada nuevo, entonces 2 cosas son verdad. Número 1, que el maestro realmente no sabe nada y no sabe nada cómo compartirlo tampoco. Eso es una. O número 2, que tal vez usted no estaba poniendo atención, que estaba conversando, que estaba haciendo cualquier otra cosa, ¿verdad? Menos poniendo atención. Yo creo que ninguna de esas 2 cosas van a ser ciertas y usted va a aprender mucho cuando terminen todas estas sesiones. Y en mi oración también, ¿verdad?, de que todos regresen, hermano. Yo sé de que a veces uno comienza algo entusiasmado, pero después ya no continúa. Y déjenme decirle de que es menester, es necesario de que usted siga viendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta noche? Presentar de manera clara y precisa las razones internas y externas por las que las iglesias no están creciendo. Y a manera de introducción, 3 cosas me gustaría mencionar.
Número uno, las iglesias occidentales no están creciendo. No sé si todos entienden qué quiere decir con iglesias occidentales. Sí entendemos, ¿verdad? O sea, todas las iglesias que están en el occidente no están creciendo. Las iglesias del oriente sí están creciendo, pero no las del occidente. Entonces es un problema de las iglesias del occidente. Entonces hoy vamos a hablar de razones internas y externas por las que las congregaciones no están creciendo. Y también vamos a hacer un análisis de las congregaciones. Y me gustaría mencionar que aquí está con nosotros el pastor Pedro Chucarro, el pastor Obed Salinas, y hay otros pastores que nos están viendo en Facebook. Y los que no puedan vernos en Facebook, se está grabando la clase para que posteriormente los hermanos la puedan ver, los que no puedan verla hoy directo en Facebook. Que no está abierto, que no vaya a Facebook porque no está disponible para todo el mundo, no es público, es simplemente para las personas que están en la lista, que se les está mandando la presentación vía Facebook, y algunos que no pueden estar en Facebook lo van a ver en video después. Entonces, lo que vamos a estar hablando, como les reitero, son tres cosas: los factores internos que no permiten que las iglesias crezcan, los factores externos, y después vamos a hacer un análisis de las congregaciones. Y por eso es que mencionaba al pastor Pedro, al pastor Obed, al pastor Inocencio, al pastor Noé Ángel y algunos pastores que no están acá. Nosotros hemos trabajado juntos para tratar de determinar cuál es la situación actual de las iglesias. También se conversó con otras personas que saben del tema y juntos pudimos llegar a ciertas conclusiones específicas en relación a cuáles son las razones por las cuales las iglesias no crecen. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando, pero antes vamos a hacer algo distinto, y es que vamos a dar una descripción general de todas las sesiones. Todas estas sesiones tienen tres objetivos fundamentales. Número uno, todo ese material ustedes lo tienen aquí, pero también lo pueden ver acá, para facilitarle la vida a ustedes. Que el participante se familiarice con el material presentado de tal manera que pueda recordarlo. ¿Cuántos tienen buena memoria? Levanten la mano. Mi esposa tiene buena memoria. En veces es bueno, en veces no es muy bueno. Pero sí tiene buena memoria. Ella sabe exactamente muchas cosas que yo ni me acuerdo ni se me pasan por la mente. Número dos, que el participante se identifique con el material presentado de tal manera que su postura negligente o indiferente o fatalista sea cambiada. ¿Hay alguna de esas palabras que usted no entiende? Negligente, indiferente o fatalista. ¿Alguna de ellas no entiende o todas se entienden? ¿Sí? Todas se entienden. ¿Qué cosa es negligente? Indiferente Irresponsable. y fatalista. Pesimista. Y básicamente en este caso significa de que no hay nada que se pueda hacer. No hay nada. Es ok. De todas maneras, ya todo. Caso perdido. No hay nada que se pueda arreglar. Y punto número 3, que el participante sea movido a tomar acciones que transformen la situación actual de cada iglesia. Entonces, con estas cosas me gustaría mencionar de que entonces usted que pertenece a alguna iglesia, si usted empieza a pensar, a analizar y a tratar de crear alguna manera de que eso se pueda implementar, estos principios que vamos a estudiar se puedan implementar en su iglesia, usted va a mirar buenos dividendos. Pero es cuestión de que se implemente. Si no se implementa, entonces no sirve para nada. Yo digo a los hermanos de la iglesia, de nada me sirve a mí verdaderamente que esté pagando la membresía en Planet Fitness y la cambié supuestamente porque yo quería acceso a todo, y quería invitar a mis amigos porque para mí solo yo, ¿verdad? No se puede invitar a mis amigos que vayan conmigo, y si pagas full membership entonces puedes invitar a otra persona, etcétera, etcétera, pero no voy. Entonces la cuestión es muchas veces de implementación. Tenemos que implementar. ¿Cuál es el sistema de medición?
me gustaría mencionar solamente son dos sistemas de medición que vamos a estar utilizando. Número uno, ese cuestionario que acaban de llenar. ¿Qué es lo que usted sabe en relación a este tema? ¿Si están conmigo? 8 semanas después, ustedes van a tomar de nuevo ese cuestionario. Y eso me va a indicar a mí si aprendieron algo o no aprendieron nada. ¿Si están conmigo? Ese es número uno. Número dos, el segundo sistema de medición es que muy probablemente lo que vamos a hacer es y yo voy a hablar con los pastores para determinar cuál sería la mejor manera, pero vamos a hacerle una entrevista personal a algunos de ustedes. Ya, vamos a tener una persona independiente que va a venir y le va a hacer algunas preguntas en relación a lo que usted ha estado estudiando. Algunas personas, yo sé que no les gusta eso pero no es una entrevista simplemente con el objetivo de determinar cuánto usted aprendió. Es una entrevista para poder determinar si usted ha podido implementar algo en su iglesia o no ha implementado nada. Entonces el objetivo es más práctico. Es algo de que le puede ayudar a la iglesia a poder implementar ciertas cosas. Entonces, esa entrevista que ustedes miran tiene algunos factores importantes. Número uno es determinar el valor informativo de la información presentada. Número dos, valor de influencia de la información presentada, el valor de implementación. ¿Qué ha sido implementado? Y el valor de transformación. ¿Qué cambios ha ocasionado en la iglesia los elementos implementados? Porque el punto de todo, hermanos, es de que algunos de nosotros seamos movidos a acciones. Que no nos quedemos donde estamos, sino de que seamos movidos a acciones. Porque tienen alguna pregunta hasta acá. Porque ya vamos a entrar al tema en sí. ¿Alguna pregunta, algo que no quedó claro o algo parecido que le gustaría que clarifiquemos? ¿No? No. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Vamos a hablar entonces en este momento de algunas posibles causas internas de la falta de crecimiento. Y solamente vamos a mencionar algunas brevemente. Ustedes pueden leer más, ¿verdad?, todo lo que está escrito, pero yo solamente lo voy a mostrar y voy a hablar brevemente al respecto. Número uno, los pastores que están participando en este proyecto, todos hemos conversado y hemos tenido con ellos, tuvimos unas entrevistas y a través de esas entrevistas nosotros pudimos determinar cuáles son las razones que ellos consideran por las cuales las iglesias no están creciendo. Y lo primero que llegamos a concluir es que el liderazgo de las iglesias ha decidido que éstas tengan un ADN de multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Un ADN de multiplicación significa de que, por ejemplo, poniendo de ejemplo nuestra iglesia ha comenzado ministerios en San Joseph. Nuestra iglesia ha comenzado ministerios y esto, ¿verdad? Este que voy a mencionar específicamente, con la ayuda de varios pastores del área. Comenzamos la iglesia en Independence, que algunos de ustedes recuerdan. Ahora tenemos a un pastor ahí en Independence, el pastor Luis Felipe. Nuestra iglesia está comenzando una iglesia en México y nuestra iglesia está interesada siempre en comenzar más obras. Entonces, esa idea no es una idea solamente de nosotros, pero por ejemplo el pastor Pedro Achucarro, él tiene una iglesia en Grandview, pero también está comenzando otra iglesia en el área de Belton. Yo no sé para dónde va a ir más. Entonces, en la mente de los pastores está la idea de un ADN de multiplicación. Tal vez ustedes se están preguntando, ¿pero qué tiene que ver eso con el crecimiento? Bueno, lo que sucede es que cuando, por ejemplo, en el caso nuestro,
Nuestra iglesia hubo un tiempo que teníamos varios pastores aquí en la iglesia y uno de ellos era Luis Felipe. Entonces cuando Luis Felipe se fue, entonces perdimos un pastor, pero también perdimos una familia. Y no solamente perdimos una familia, también perdimos a toda la familia de Luis Felipe. Todos los que estaban conectados con él se fueron con él. ¿Sí me explico? Aparte de eso, Jeremy también se fue con él. La esposa de Jeremy, y obviamente se va a llevar a toda su familia. Entonces la idea de la multiplicación, aunque ustedes no lo crean, es algo que afecta a la iglesia desde un punto de vista numérico, porque las personas se van. O sea, a mí me encanta, no que se vayan, pero de que si se van a ir, entonces que se vayan así comisionados por la iglesia para servir en otro lugar. Y esa es la manera. Yo no tengo ningún problema con que la gente se vaya de la iglesia, con tal de que sea con el propósito de ir a servir a otro lugar. Así que es así como la idea del ADN de multiplicación afecta a la iglesia. La afecta financieramente, la afecta numéricamente, la afecta en diferentes formas. Y esta idea no es solamente mía. Hay muchos pastores que tienen la misma idea. Porque nosotros no podemos realmente pensar de que todas las personas que viven en el área van a venir a nuestra iglesia. Las personas tienen diferentes preferencias. Ahora, ese es el punto número 1. Punto número 2, y ahora esto tiene que ver con ustedes, hermanos. Apatía espiritual de los miembros de las iglesias. En muchas iglesias, por diferentes razones, muchos miembros nunca se convierten en servidores de estas. Se mantienen al margen de involucrarse en la vida de la congregación local. Yo no sé el número, ¿verdad? Yo no sé nuestra iglesia. Yo no sé, tal vez alguno de ustedes, obviamente si usted está aquí es porque se involucran, ¿right? Entonces, todos los que están aquí serían un mal ejemplo. O sea, un mal ejemplo en el sentido de que no son un buen ejemplo de personas que tienen apatía espiritual. Pero sí nosotros conocemos a algunas personas que tienen apatía espiritual. En otras palabras, que no les interesa la vida de la iglesia. A manera de información, no obstante, y esto se lo digo yo con amor, con cariño y con respeto. ¿Okay? Y es esto. Normalmente la gente apática no contribuyen a la iglesia de ninguna manera. Entonces, también cuando se van, tampoco hacen mucha falta. O sea, yo sé, tal vez eso se oye bien fuerte, pero es verdad. Porque sigue una lógica bien sencilla. O sea, tú no cooperas en nada, no participas en nada, entonces si dejas de venir realmente, bueno, a veces ni cuenta se da que dejó de venir. Ni cuenta se da. Ahora, si usted es una persona que no es apática, que está participando, déjenme decirle de que al menos cuando usted no viene alguna semana o 2 semanas, por lo menos yo me siento mal de no verles. Y yo creo que los pastores iguales, ¿no? Nos sentimos que extrañamos a la persona que siempre está ayudando, siempre está participando, siempre está haciendo algo para la obra del Señor. Entonces, hermanos, el punto es que muchas veces las iglesias no crecen porque hay mucha apatía de las personas que forman parte de las iglesias. Ok. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿No? Está bien. Número 3. El inoportuno cambio de enfoque. Ok. Mírenlo en su papel, el punto número 3. El inoportuno cambio de enfoque. Yo no lo voy a leer, lo voy a explicar. Déjenme decirle qué quiere decir eso. De que lamentablemente muchas veces nosotros los pastores, en vez de seguirnos enfocando en el crecimiento de la iglesia, empezamos a enfocarnos en las situaciones que las personas tienen en la iglesia. En otras palabras, en vez de tener un enfoque de evangelización, se concentra demasiado uno solamente en la iglesia.
O sea, que la iglesia se convierte en el centro de atención del pastor y por lo tanto no se preocupa mucho por alcanzar a nuevas personas para que vengan al conocimiento de Jesucristo, sean discipulados, etcétera, etcétera. Y a veces también, aunque el pastor quiere, a veces no tiene el tiempo necesario, tal vez para invertir tiempo en los dos, y tiene que decidir, ok, vamos a invertir tiempo con el rebaño o en el rebaño, no vamos a priorizar el evangelismo como una de las cosas fundamentales de la vida de la iglesia. Ahora, en mi opinión, yo creo que el pastor siempre debe tratar de balancear eso. El pasar solamente con las ovejas no es muy bueno. Yo creo que el pastor debe de pasar tiempo con personas que no forman parte de la iglesia, para tener un enfoque evangelístico siempre y no solamente un enfoque de la gente de la iglesia. Porque lo que sucede, hermanos, es de que sinceramente, si usted lo analiza, alguien ha dicho correctamente que las ovejas son las que paren. Sí, las ovejas son las que paren. Pero muchas ovejas no quieren parir. Muchas ovejas. Muchas ovejas están embarazadas, pero nunca paren. Entonces, la idea verdaderamente es que el pastor por eso debe tal vez demandar a las ovejas e ir con ellas, ¿verdad? A tratar de que las ovejas puedan parir. Pero no se puede el pastor solamente concentrar y enfocar todo el tiempo en las ovejas solamente, o sea, de que ellos es un énfasis fundamental de todo. Es un problema que provoca falta de crecimiento en la iglesia. Número 4. Y ahora viene inhabilidad de los líderes de poder guiar a los miembros de las iglesias de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios. Los pastores creen en las enseñanzas bíblicas y no dudan de su eficacia, pero en muchos casos no tienen la valentía de confrontar a las personas. Ahora, esto ¿verdad?, se le aplica a nosotros los pastores. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? Bueno, le voy a decir qué es lo que queremos decir. De que muchas veces miramos que la gente anda en pecado y no les decimos nada. Miramos que las personas andan haciendo lo que no deben de hacer y nosotros no les decimos nada. O sea, están haciendo cosas que le desagradan a Dios y no le decimos nada. Y la pregunta que yo me hago muchas veces es ¿por qué? Se ofenden y se van. Los hermanos, ¿verdad?, se ofenden y se van. ¿Y cuál es el problema? O sea, si una persona se va, sí, ¿cuál es el problema si una persona de la iglesia se ofende y se va? Ya no va a traer pan. Cuestión numérica, pues. Claro, ¿verdad? Número 1, yo creo que lo primero que el pastor piensa, recuerden, estamos hablando realistamente, lo primero que piensa el pastor es de que, bueno, pero, ¿cómo te llamas, hermano? Recuerdo, Sergio. Si Sergio se va y se va a su esposa, y ellos tienen 3 hijos, ya son 5, y después se llevan a su mamá, se llevan al tío, y a la amistad que tienen, ya son 10, ya son 12 los que no van a venir la próxima semana. Entonces mejor no le vamos a decir nada a Sergio. Right? La Moravia dice que sí hay que decirle. Entonces, lo único que estoy tratando de enfatizar entonces es un error pastoral, no dejarle saber a las personas las cosas. ¿Sí? Es un error. Y tal vez uno piensa, no, pero es que se me van a ir 10 si yo le digo algo a Sergio. Pero sinceramente, hermanos, yo creo que Dios es el dueño de la iglesia, right? La iglesia le pertenece a Dios. Entonces yo creo que nosotros como pastores tenemos que llegar a la conclusión de que sí debemos de decirle a las personas las cosas que andan haciendo mal. Pero ¿saben qué? La otra cosa es que vivimos un tiempo difícil, sinceramente. Hace 30 años, los pastores le decían a todas las personas las verdades.
ahora no queremos decirle a las personas las verdades. Porque la idea es que vivimos en un ambiente de que todo lo debemos de tolerar. Todo lo debemos de tolerar. Las personas están haciendo algo malo, no, pero es que si tú le dices algo, tú Todo estás ese siendo ruido intolerante. ¿Sí están conmigo? Y no debemos de ser intolerantes. No juzgues. No debemos de juzgar al hermano. Mateo capítulo número 7. ¿Right? Entonces, es un serio problema, porque si alguien está haciendo lo malo, y yo le digo a algunas personas que tengo cercanía con ellos y que tengo amistad espiritual con ellos, de que no hay ningún problema en decirle a las personas las verdades. Debemos de dejarles saber a todo el mundo las verdades, siempre y cuando la verdad se haga con amor. Amén. Con amor, no con ofensa, pero con amor. Lamentablemente, hoy escuché algo que me llamó mucho la atención y es esto, de que la iglesia, verdaderamente, la iglesia de Jesucristo en los próximos 10 años, yo espero que yo sea uno de esos, esa es mi oración sinceramente, la iglesia de Jesucristo en los próximos 10 años se tiene que convertir en el grupo más intolerante que exista en este mundo. No sé si me escucharon. Amén. Pero se tiene que convertir la iglesia en el grupo más intolerante que existe en este mundo. Porque si la iglesia no lo hace, hermanos, todo va a ser aceptado. Todo es aceptado. You know. Y todo se ha colado, ¿verdad? Todo se ha venido colando. Por ejemplo, brevemente, ¿verdad? Solamente le pongo 3, que lo estaba mirando recientemente también en la televisión. Estaba cambiando canales y basura, canales cristianos, basura, enlace, basura, todo basura. Eventualmente llegué a un canal, lo dejé, empecé a escuchar, realmente puedo escuchar algo que valga la pena. No, algo que no es basura realmente. Porque los canales cristianos, aún en inglés y en español, en la mayoría de cosas que presentan en basura también. Basura. Entonces tenemos que convertirnos en una iglesia, cuando yo le hablo de la iglesia cristiana, ¿verdad? Estamos hablando, en un grupo muy intolerante. Intolerante en el sentido de que lo que es negro, lo que es blanco, lo que es bueno, y lo que es malo, lo que es agradable a Dios, y lo que es desagradable a Dios, es desagradable a Dios. Y no tengamos temor de que, la iglesia no va a crecer. La iglesia va a crecer. Porque la iglesia que crece, ahora por último, al final, ¿de qué sirve que una iglesia crezca numéricamente? Si todos o la mayoría de personas que están en esa iglesia, lamentablemente, van al infierno todos. ¿Cuál es el punto? Una iglesia llena de personas que van para el infierno. Yo soy el pastor de todos esos que van al infierno. No, yo no quiero verdaderamente ser pastor de una iglesia que la mayoría de personas van para el infierno. Y sinceramente, hermanos, por eso yo les reitero en esta noche que tenemos que convertirnos en una iglesia intolerante. Espero que no escuchen lo que yo no estoy diciendo. Espero que ustedes lo estén escuchando como deben de oírlo. Intolerancia desde el punto de vista de que lo que es recto es recto. Y no va a estar de acuerdo con lo que al Señor no le agrada. Eso es que hace la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Yo tengo en cierta manera, miro que estamos viviendo tiempos difíciles, eso es una realidad. Tiempos difíciles, teológicamente hablando, porque y no tiene nada que ver con gente joven o con gente de edad media o con gente viejos, porque hay un montón de viejos que son bien liberales teológicamente, hay un buen grupo de jóvenes que son liberales teológicamente hablando. Pero yo creo que como iglesia, nuevamente les reitero, es tiempo de regresar a lo que es bíblico, eso es todo. Eso es todo lo que queremos. Ok, punto número 5. Pastor, Dígame. con lo que estaba usted diciendo, comentando ahí, de lo que tenemos que decirle a los miembros,
Sí, así, con amor, pero decirle la verdad. En el caso este de que estas personas lo tomen a mal y se vayan de la iglesia y en sí dejaran de congregarse, no es un problema para mi persona ante Dios. Si dejaran de congregarse, Sí. Por lo que tú dices. que- Por lo que yo le haya dicho, se vaya de la iglesia, incluso ya no vayan a otra iglesia, se retiren totalmente. ahora, yo creo que el único que debe de hacerlo normalmente debe ser el pastor. El pastor de la iglesia debe de hacerlo. Por eso, hermano, es de que los pastores tienen que ser hombres. ¿No? En todo el sentido de la palabra. O sea, que no tengan temor de decirle a las personas las cosas. Si algo está mal, dile que está mal. Pero hazlo tú. Hazlo tú, porque tú eres el líder espiritual de la iglesia. Nadie más es. A manera de información. El pastor es el que está encargado de hacerlo. Y después, honestamente, así como la Biblia lo explica, muy probablemente... Ahora, si es un problema personal, entonces ustedes arreglenlo, ¿verdad? Eso es lo que enseña la Biblia, ¿no es verdad? Si es un problema personal, que si la hermana tiene problema con Sergio, entonces Ana debe de arreglar su problema con Sergio. Ni siquiera me tienen que venir a ver a mí. Ustedes deben de arreglar sus problemas. O sea, cuando digo su problema de que el hermano le dijo algo, no, pues vamos a hablarle y vamos a solucionarlo. Ahora, y la Biblia nos da un parámetro que debemos de seguir, pero el enfoque que yo estoy dando, ¿verdad?, es de que los líderes de la iglesia tienen que ser valientes. Yo sinceramente estoy muy alarmado de la relatividad en que se está viviendo el cristianismo. Se vive un cristianismo muy relativo. Se vive un cristianismo de que no es cristianismo del todo. Y yo creo que si queremos ver verdaderamente que Dios nos bendiga, vamos a tener que regresar a los principios fundamentales de la vida cristiana. El próximo punto, número 5, ¿verdad?, es el materialismo. Y todo el mundo entiende esto, ¿verdad? ¿Qué significa el materialismo? Apego a lo material. Sí, las cosas materiales. Las personas no tienen tiempo para Dios porque están muy preocupadas por el materialismo. Están muy preocupados por el aspecto material. Y entonces no vienen a la iglesia, no participan en nada, siempre se mantienen alejados de la iglesia porque están muy ocupados. Están muy ocupados. Y como siempre lo reitero, porque ustedes saben perfectamente de que yo creo mucho en el trabajo y en el esfuerzo personal. No estamos hablando de no trabajar. No estamos hablando de no echarle ganas. No estamos hablando de no esforzarse. Estamos hablando de que si el domingo hay una oportunidad de trabajo y usted prefiere esa oportunidad de trabajo en vez de venir a la iglesia, usted es materialista. Sí. Estamos hablando de cuando tienes opción, ¿no? Cuando tienes opción a decidir si voy o no voy. Porque también sabemos que hay veces que es obligatorio en algunos lugares, pero cuando tú puedes tener la decisión de decidir, ¿verdad? Claro. Si la diferencia son, bueno, es que si voy a trabajar el domingo es opcional, pero puedo hacer $200. Si voy a trabajar, entonces no voy a trabajar mejor. O la iglesia, a Dios no le va a molestar de que yo no vaya a la iglesia hoy. ¿Se me explicó? Es exactamente en esas situaciones. Yo creo que como cristianos, usted tiene que priorizar las cosas de Dios. Y usted dice, yo voy a la iglesia los domingos. Y el materialismo se queda a un lado. Prefiero la iglesia. Ahora les reitero, no estamos hablando de no trabajar. Yo estoy en contra de los haraganes, en contra de los perezosos, en contra de las personas que creen de que deben de esconderse y que no deben de trabajar. Raúl. Lo que yo me he fijado que por lo general somos nosotros los que nos congregamos en día domingo, nosotros los cristianos, que tomamos esa opción, que si nos llaman a trabajar, vamos a trabajar, aunque sea domingo. Pero yo he convivido con amigos que son adventistas y es más, ellos estuvieron asociados conmigo en negocio, me decían, Raúl, lo siento mucho, ese día no voy ni que me paguen lo que me paguen. Y no iban, y no les importaba que
perdieran el contrato, no iban. Sin embargo, nosotros no llegamos a ese, no lo tomamos así con esa seriedad. Y la razón por la cual no lo tomamos con seriedad es porque no lo vemos como algo serio. ¿Sí me explico? Porque es cuestión de cómo tú te sientes. Por ejemplo, yo miro venir, yo trabajo todos los domingos. Okay. Algunos dicen ese es el único día que trabajo. Pero sí trabajo. Yo trabajo todos los domingos, trabajo. Todos los domingos. Hasta cuando estoy fuera del país trabajo los domingos. ¿Verdad que sí? Entonces, el materialismo es un problema en la iglesia. Número 6. La decisión de los pastores de mantenerse fieles a las enseñanzas ortodoxas de la palabra de Dios. Y interesantemente, en ese tiempo de mucha apostasía, donde hay un énfasis en la doctrina de la prosperidad y en las actividades dirigidas a fomentar el emocionalismo y el triunfalismo, los pastores han decidido mantenerse al margen de este movimiento y circunscribirse a la sana doctrina contenida en la palabra de Dios. A la iglesia han venido algunas personas que me hacen algunas preguntas y yo le digo lo que creemos. Yo le digo lo que creemos. Y honestamente, pero es que nosotros no creemos eso. Qué bueno que no lo cree. Pero nosotros sí creemos lo que creemos. Y como creemos esto, entonces yo creo que tal vez es mejor de que usted vaya a alguna otra congregación y no se quede en esta. Porque nosotros no creemos lo mismo que tú crees. Entonces, si es por cuestión de mantenerse fiel a la enseñanza de la palabra de Dios, no hay ningún problema que la gente se vaya, hermanos. Créanmelo, no queremos personas que no crean que la Biblia es la verdad. Número 7. Descuido de actividades esenciales y requeridas en la palabra de Dios, tales como la oración, el ayuno y la lectura y meditación de la palabra. Esta es una gran verdad. Estamos descuidando las cosas importantes, como la oración, el ayuno y la lectura y meditación de la palabra. Y mientras la sigamos descuidando, hermanos, no vamos a experimentar con la realidad de la bendición de Dios. Okay, vamos entonces a mirar el punto número 8. La aceptación del discipulado nominal. Los pastores han fallado en explicar a los miembros de las iglesias el precio real que un verdadero discípulo de Jesucristo tiene que pagar para satisfacer a los requerimientos de su Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, déjeme decirle qué quiere decir. Lo que quiere decir es de que nuevamente esto tiene que ver mucho con nosotros los pastores, y es que nosotros dejamos que la gente haga lo que quiera. Que hagan lo que quieran en el sentido de que no les explicamos el precio de ser un seguidor de Jesucristo. De que hay que esforzarse, de que hay que sacrificarse, de que hay que dejar los vicios, de que hay que dejar de vivir una vida desagradable delante de Dios, de que hay que dejar de vivir en dos mundos, de que hay que empezar a vivir como Dios quiere. Y nosotros nos dejamos en cierta manera de que las personas vivan una vida desagradable delante del Señor, y no estamos dispuestos a enfrentarlos, encararlos y decirles, ¿sabes qué? Está mal lo que estás haciendo. Ese es un problema nuestro. Ese no es un problema de ustedes, es un problema nuestro. El próximo es la falta de unidad de propósito en las iglesias. No se ha podido crear sinergia y unidad que por lo menos garantice alcanzar los objetivos esenciales de las iglesias. La incompatibilidad de caracteres entre los miembros de las congregaciones es muy patente en algunos casos. Y lo que quiere decir esto es de que pareciera, ¿verdad?, de que cada quien quiere hablar por su lado, y el pastor muchas veces, note que estamos hablando mucho de los pastores, yo sé, los pastores muchas veces no se ponen al frente de la congregación y le dan dirección real. No es aquí donde vamos, no es donde el amigo quiere que vayamos, es donde Dios nos está diciendo que debemos de ir. No es donde Raúl nos está indicando que debemos de ir, no es donde Dios nos está indicando. Y recuerden que solamente hay un líder en la iglesia, y el líder es el pastor. Y el pastor debe tener la dirección de Dios, y él es el que debe de dirigir a la congregación. Amén. Y si es así, entonces la iglesia va avanzando en la dirección correcta. Número 10. Dígame. La palabra sinergia.
Sí, sí, Sinergia. sí. Claro. Sinergia quiere decir de que todas las cosas Encajan congruyen por un beneficio. en un mismo lugar y se crea unidad. Eso significa la palabra sinergia. De que las cosas vienen juntas de tal manera de que pueden caminar juntas y se crea unidad. Por ejemplo, Un equipo de fútbol. no esta tela, pero probablemente sí, no sé, si esto fuera de hilos, si esta fuera una camisa hecha de hilos, así por ejemplo como la que compramos en México, esos hilos han creado sinergia para poder formar ese garment, ese prenda de vestir, sí, ese tejido. O sea, la idea de que trabajen juntos, a eso se le llama sinergia, de que están creando energía juntos para poder producir algo. Entonces, por ejemplo, bueno, lo podemos ver en todo lugar ahora que me doy cuenta. Por lo menos, como lo explicaba Raúl la otra vez, todos los átomos que forman parte de esa mesa están creando sinergia y juntos están formando esa mesa. Sí, ¿verdad? Ok, Pastor, dígame. hay algo bien claro ahorita. Todos los que componen una selección de un país, todos son muy buenos y por eso son parte de la selección. Pero muchas veces esa selección pierde porque estas personas no juegan en completa sinergia. O sea, independientemente son buenos, pero como equipo fallan. No existe esa sinergia. Hay mucho individualismo. Yes. Esa es la idea. La idea es del individualismo. Por ejemplo, y brevemente, ¿verdad? Un equipo que está jugando en este momento, que yo no veo que tiene mucha sinergia, es Uruguay. Uruguay tiene mucha sinergia. Sí. Y se necesita mucho. Por ejemplo, hoy es obvio que el equipo de Bélgica tiene mucha sinergia. Entonces, que trabajan juntos, están juntos, que se entienden, que van para adelante. Hay compañerismo. Entonces, el último punto que yo tengo acá es la mayoría de los pastores son bivocacionales. El hermano Obed, él es bivocacional. Todo el mundo sabe lo que es bivocacional, ¿verdad? Tiene dos vocaciones. Que tienen dos vocaciones. Son pastores, pero también tienen un trabajo que trabajan 40 horas, 50 horas a la semana. Y eso obviamente de que es verdad, eso va a crear una situación de que el pastor tal vez no va a tener todo el tiempo que a él le gustaría invertir en el ministerio. Y eso es una realidad, También el pastor Inocencio es bivocacional, el pastor Pedro es bivocacional. Hablando de los pastores que yo conozco, Luis Felipe es bivocacional. El único verdaderamente, no el único, pero que yo conozco que están cerca de mí, mi Noé Ángel no es bivocacional, él es tiempo completo en la iglesia de Jefferson City. Mi situación es un poco difícil, porque realmente, técnicamente yo soy bivocacional, técnicamente lo soy, pero pareciera que no lo soy, porque mi trabajo es con la convención y es con la asociación bautista de Blue River, Kansas City. Entonces está ligado todo el trabajo. Yo no puedo decir de que yo trabajo en Burger King o algo parecido, pero sí trabajo para la asociación y sí trabajo para la convención. O sea, yo no me mantengo del salario que la iglesia me da solamente, porque no me puedo mantener con ese salario. Entonces, en cierta manera soy bivocacional, pero un poco distinto bivocacional, porque todo está vinculado al ministerio, pero sí tengo más de un empleado. ¿Okay? Así que la realidad es de que la mayoría de pastores son bivocacionales, la mayoría de pastores hispanos y que están trabajando en este grupo. Vamos a hablar ahora brevemente acerca de posibles causas externas de la falta de crecimiento. Número 1, la situación migratoria. Yo creo que todos sabemos de que hay personas indocumentadas en los Estados Unidos, hay personas indocumentadas aquí en el estado de Missouri. Y es una realidad, eso afecta
afecta porque vamos a aprender más tarde, ¿verdad?, de que eso ocasiona el punto número 2. A veces las personas tienen que irse, tienen que mudarse. Se van a otra ciudad o se van a otro estado o simplemente ya no pueden seguir viviendo acá y se tienen que ir del área. Y número 3, las deportaciones de algunas familias. Personalmente en el ministerio yo he conocido por lo menos a 3 familias que ya sea de que los han deportado directamente o que son familias que han decidido salirse del país de manera voluntaria. Pero es algo que sucede, es algo que pasa. Y es una realidad de que es un factor externo que afecta a la iglesia. En el aspecto del crecimiento, obviamente. Número 4, creo que no está ahí, ya está ahí. La influencia que ejercen los familiares en el extranjero, principalmente los padres, sobre los hispanos residentes en el estado. Déjenme decirles cómo funciona esto. Aunque ustedes lo tienen ahí, yo solamente lo voy a explicar brevemente. Principalmente las personas que vienen de México. Eso se da más con las personas que vienen de México. Que los padres todavía ejercen influencia sobre los hijos que viven acá en los Estados Unidos. Ejercen influencia en el sentido de que se les hace más difícil para que ellos puedan congregarse en una iglesia evangélica si tienen un trasfondo católico. Porque ellos no quieren desligarse supuestamente de la religión familiar. Y la religión familiar obviamente es el catolicismo. Sí. Entonces ellos se sienten, eso es parte de la familia, eso es ser parte de la familia. Su herencia. Y las personas que están allá, principalmente, en este caso, la madre, y estoy hablando específicamente de México, normalmente las madres ejercen mucha influencia todavía sobre los hijos que viven acá. No igual como en México, o sea, no igual, porque, y como yo sé de México, porque yo voy a México más que los mexicanos. Yo sé mucho de México por eso, porque voy a México muy a menudo. Y yo miro, ¿verdad?, la influencia, obviamente, que los padres tienen sobre los hijos. Tienen mucha influencia. Porque las personas en México son muy, muy familiares. Se cree mucho en la cultura de la familia, en la cultura de la influencia familiar. Entonces, cuando las personas se vienen acá, todavía siguen teniendo la influencia, no es tan marcada, pero sí la tienen todavía, hasta que se independizan, ¿verdad?, de esa situación. Ok, número 5. Y este es un serio problema. Este es un serio problema a tal grado de que también se manifiesta entre los pastores. La falta de identidad con una denominación específica. Si usted le pregunta a la mayoría de evangélicos acá, y yo lo he visto una y otra vez y en cierta manera me molesta grandemente, de que las personas hoy pueden estar acá y esta es una iglesia bautista. Nosotros somos, como siempre me gusta explicarlo, somos una iglesia cristiana evangélica bautista. Somos bautistas. Pero a algunas personas le da igual bautista que metodista, que adventista, que cualquier cosa. Entonces, si ellos encuentran a alguien que es metodista y él le dijo, te invito a mi iglesia, ok, está bien, vámonos a tu iglesia, vámonos a tu iglesia. O sea, no tiene muchas veces la menor idea de lo que significa pertenecer a un grupo y decir, no, yo soy bautista. ¿Sí? Yo no soy metodista, yo no soy presbiteriano, yo no soy luterano, no, yo soy bautista. ¿Sí? Yo me identifico con las creencias bautistas. Lamentablemente, un buen grupo de personas no tienen la menor idea de lo que creemos como iglesias bautistas. Una cosa importante por eso es saber lo que uno cree. Por ejemplo, ¿por qué yo soy bautista? Yo soy bautista por elección.
Soy cristiano por elección, elección porque el Señor me eligió, pero soy bautista por elección porque yo lo elegí. Yo elegí ser bautista, pero estoy muy orgulloso de ser bautista, sinceramente. Porque no hay ningún grupo, sinceramente, no hay ninguno que me pueda decir que tiene mejor doctrina que la Iglesia Bautista. La mejor doctrina está en la Iglesia Bautista. Y algunos de ustedes se están preguntando, ay, pero todas las iglesias evangélicas tienen buena doctrina. Obviamente que usted no sabe lo que está diciendo. No todas las iglesias evangélicas tienen buena doctrina. Hay muchas iglesias evangélicas que tienen terrible doctrina. Que probablemente no tienen la menor idea de lo que la Biblia enseña. Entonces es muy importante que uno se identifique con una denominación específica y una denominación que enseñe verdaderamente la Biblia. Y pueden decir todo lo que quieran de los bautistas, pero una cosa es verdad de los bautistas, que son los que más enseñan la palabra de Dios. Todo me recuerda exactamente, se lo voy a ilustrar de esta manera para que ustedes se den cuenta de algo. Una vez tenía una conversación con un bautista independiente, porque tenemos 3 diferentes tipos de bautistas. Los mejores bautistas, en mi opinión, obviamente, somos nosotros. Somos nosotros, los bautistas del sur. Y hubo un tiempo de que los bautistas independientes eran mejores que nosotros, porque nosotros los bautistas del sur nos habíamos vuelto una denominación completamente liberal, que estábamos enseñando un montón de cosas que la Biblia no enseña. Entonces, los bautistas independientes se alejaron de los bautistas del sur por algún tiempo. En este preciso momento, los bautistas del sur y los bautistas independientes creemos lo mismo. Creemos exactamente lo mismo. Lamentablemente, pertenecemos a 2 grupos distintos. Pero una vez tenía una reunión con un pastor bautista independiente. Y él me dijo, yo le pregunté, honestamente yo no sabía, y uno pregunta, ¿verdad?, cuando no sabe. Le pregunté cuál es la diferencia entre ustedes los bautistas independientes y nosotros los bautistas del sur. Y él me dijo, te lo voy a poner bien fácil. Nosotros practicamos todo lo que ustedes predican. Entonces, el punto es este. Y a esto, ¿verdad?, es que lo que yo quiero llegar, a que nosotros concluyamos. Tenemos que predicar y tenemos que practicar. Y los bautistas tenemos buena doctrina. Lo que no tenemos muchas veces es continuidad en practicar la doctrina que creemos y enseñamos. Y ese es un problema, porque es un problema de incongruencia. Si tú dices algo, tú lo predicas, entonces vívelo y enséñalo de tal manera que lo puedas demostrar de una manera tangible por medio de tus acciones. Yo por eso soy bautista, hermano. Yo le reitero nuevamente, yo soy cristiano, evangélico, bautista, y orgulloso grandemente de ser cristiano, obviamente, orgulloso en el sentido de que Dios me dio la oportunidad de ser salvo y el privilegio de poder hablar y establecer una relación personal con Cristo, pero también soy muy orgulloso de ser bautista. Orgulloso no en el sentido de que me siento exaltado, pero orgulloso de saber de que enseñamos buena doctrina. Nadie me puede decir a mí que yo enseño mala doctrina. En mis casi 30 años de ministerio, nadie me puede decir, lo que tú estás enseñando no está en la Biblia. Nadie. Y ahora que estuve en México tuve la oportunidad de nuevamente recordar la realidad de que estoy muy orgulloso de la enseñanza, porque es una enseñanza bíblica. Y le decía a algunos pastores que estaban ahí, lo mismo, ¿verdad? Nadie puede decirme verdaderamente que lo que estoy diciendo no es bíblico. Nadie. Y esa es la idea. Si tú estás enseñando la Biblia, no sé, tú estás enseñando la Biblia y nadie te puede decir que estás equivocado. Nadie. Ese es el privilegio de enseñar la Biblia. De que nadie te puede decir que estás mal. Punto número... Pastor, dígame. es interesante y parece una paradoja, pero teniendo nosotros la doctrina bíblica, así como yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero los pentecostales son más fieles a su denominación que nosotros. Viene un pentecostal a nuestra iglesia y una vez y nunca más se van a buscar donde hay ruido.
Porque es lo que tienen. Ellos no tienen su estudio bíblico como tenemos nosotros. Ellos todo es emociones y shows y esto y lo otro, ¿verdad? Pero son mucho más fieles a su iglesia, a su denominación que nosotros. Eso es Es verdad. fácil que un bautista vaya al pentecostalismo antes que un pentecostal venga a la iglesia bautista. Pero aquí estoy. Así es. Pentecostal, yo aquí estoy. Ahora también verdad, yo creo que la fidelidad también tiene que ver, bueno, lo que vamos a mirarlo en un segundo, ¿verdad? No en segundo, pero en un minuto. Bueno, punto número 6, la entrada a un mundo postmodernista, caracterizado por el relativismo y la tolerancia extremista y malentendida. La intolerancia de la tolerancia. ¿Qué queremos decir con eso? De que, por ejemplo, hermanos, hace 40 años, cuando alguien hablaba de aborto aquí en los Estados Unidos, todo el mundo lo quedaba viendo mal. Ninguna mujer se atrevía a decir, yo voy a abortar a mi hijo. Ninguna mujer. Para serle sincero, ni se le pasaba por la mente. Es decir, hoy yo voy a abortar a mi hijo. Ni nadie salía del closet. Pero ahora, cualquier mujer dice, es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero con mi cuerpo. Como estaba mirando algo en Facebook, no es tu cuerpo, realmente. Es el del niño que está dentro. No es a ti misma que te estás matando. Es al niño que llevas dentro. Pero gracias al relativismo y gracias a que los Estados Unidos tenía una Corte Suprema liberal en ese tiempo, ellos aprobaron el aborto en los Estados Unidos. Y ahora han habido más de... ¿Cuánto es? No quiero decir... Como 40 millones. Como 40 millones de niños han sido asesinados en los Estados Unidos. Y cada año hay 1 millón y algo de niños asesinados. ¿Por qué? Porque hemos entrado a un relativismo. Hace 30 años, porque hace 30 años comenzaron los homosexuales a hacer un grupo bien fuerte. Bueno, en ese tiempo ellos se perfilaron de que ellos iban a lograr lo que iban a lograr. Hace 30 años verdaderamente, de que alguien hablara de que yo me quiero casar con este hombre, un hombre con otro hombre, era completamente, excuse me, estaba fuera de la mente. ¿Qué es lo que te pasa? Que te vas a casar con un hombre, tú siendo hombre. Pero ahora nosotros no tenemos mucho problema con eso. Porque hemos caído en el relativismo. Hermano, déjame decirle, y es verdad, ya es tiempo de que nosotros, la iglesia evangélica, deje el relativismo y creamos nuevamente en ideas absolutas. La relación entre un hombre debe ser con una mujer, eso es todo. A Dios no le agrada cualquier otro tipo de relación. Pero todas las personas tienen temor de decir eso. Y ni siquiera del púlpito. No queremos decir nada de eso. No, porque se va a ofender tal persona. Se va a ofender a la otra persona. Entonces obviamente todo eso ha contribuido a que nos volvamos a una iglesia completamente, que todos lo aceptamos, dígame. También como cuando uno opta por cambiar y no aceptar, por ejemplo, en este caso de los homosexuales, ¿verdad? Que la gente sepa que tú no estás de acuerdo con eso y con otras cosas, la gente empieza a tenerte un cierto respeto, aunque al principio no le agrade como tú opinas, al principio no le agrade tu punto de vista de las cosas, pero después vas creando un cierto respeto, la gente te va respetando un poco más como persona, ¿sabes? Entonces, no tiene nada de malo decir que estás en desacuerdo. Ahora, no te vas a pelear con ellos, pero sí tienes que estar porque yo creo que no está correcto que yo no lo hago, simplemente por eso. No tenemos que estar de acuerdo con ellos, pero tampoco tenemos que
bajarnos con Sí. Sí, exactamente. Y la otra cosa, verdad, que me gustaría dejar clara es de que no estamos hablando de odiar a nadie. Sí, porque hay que dejarlo claro. Yo personalmente no tengo nada en contra de los homosexuales. Nada, absolutamente nada en contra de ellos. Ahora, hablando de la relación homosexual, cada vez que tenga la oportunidad y alguien me pregunte, le voy a decir cuál es la verdad bíblica. Sin prejuicio, sin ningún problema. Que se enoje el que se enoje. Pero eso es lo que la Biblia afirma, que la relación matrimonial debe ser entre un hombre y una mujer solamente. Y eso es todo. No, el resto de gente que se enoje, que se enoje. Ahora, el problema es de muchos cristianos, de que no tienen ningún problema con que las personas tengan relaciones sexuales o matrimoniales entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Para mí eso es un serio problema. Si usted es cristiano y no tiene problema con eso, usted es un cristiano que realmente es cuestionable su creencia. No, porque no puede ser tal cosa, ¿cierto? O sea, no soy enemigo de ellos, pero cada vez que alguien me pregunte, yo le voy a decir la verdad. Lo mismo sucede con el divorcio. El divorcio ha caído en un relativismo que es impresionante verdaderamente. Toda persona que me viene a preguntar a mí que si se quiere divorciar o que si yo estoy de acuerdo, yo le voy a decir lo mismo siempre. Yo estoy en contra del divorcio. Yo estoy en contra. Ahora, entiendo perfectamente de que hay situaciones extremas en las cuales una persona tal vez necesita divorciarse. Pero eso no cambia nada la posición de Dios. A Dios le desagrada el divorcio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hay muchos cristianos de que no tienen ningún problema. O tú te quieres divorciar, Anita, divórciate. De esta manera Raúl es un sinvergüenza. ¿Right? Pero aquí está, mira, aquí está Ana y aquí está Raúl. Right? Aquí están los dos, los tengo de frente a los dos. ¿Por qué Ana está aquí? ¿Por qué Raúl está acá? Porque cuando Ana tenía la idea de divorciarse, yo no le dije divórciate. Ese no fue el consejo que le di. Pero ¿saben cuál es el problema? No obstante, y es un problema más serio, de que las personas no quieren oír tampoco el liderazgo espiritual. Las personas quieren hacer lo que ellos quieren. Y simplemente ellos deciden qué hacer, pero la realidad bíblica es de que, exceptuando por casos extremos, una persona debe de divorciarse, y la Biblia lo especifica específicamente, valga la redundancia, cuáles son los casos. Pero es muy importante, hermano, que salgamos de ese relativismo que existe en este momento, porque está haciéndole daño a la iglesia. O sea, usted no ceda al relativismo galopante que existe en este momento y trate de vivir una vida que va en contra de la corriente, en contra de lo que le desagrada a Dios. Y usted se va a dar cuenta, el apóstol Pedro decía, y es verdad, todo aquel que quiera vivir piadosamente va a encontrar problemas con la gente. Si usted no tiene problema con nadie, es porque realmente usted no está viviendo piadosamente. Porque si usted va a vivir como Dios quiere, entonces usted va a tener problemas con las personas. Porque las personas no quieren vivir como Dios quiere y no quieren que usted le diga que están viviendo como Dios no quiere que vivan. Y son tiempos de cambio, son tiempos que debemos de analizarlos bien. Bueno, no quiero pasar por alto en el punto número 7, el interés desenfrenado por las experiencias espirituales que solamente estimulan nuestros sentidos. El brote de un movimiento de lo sobrenatural que no refleja las enseñanzas neotestamentarias. La mayoría de que están enseñándose en esas iglesias es completamente basura desde un punto de vista bíblico. Es literalmente basura. Porque cualquier cosa
cualquier cosa que no está de acuerdo con la enseñanza bíblica, si no viene de Dios, viene del diablo. Porque solamente hay dos fuentes de autoridad. Y una es Dios y la otra es el diablo. Y si usted está haciendo las cosas que a Dios no le agradan en la iglesia, entonces obviamente usted está obedeciendo los designios del diablo. Pero la persona no tiene ningún problema con eso. ¿Usted tiene algún comentario? Ah, no, ok. All right. Entonces es muy importante, hermanos, que nos alejemos de las experiencias espirituales que estimulan nuestros sentidos. Andar corriendo, ¿verdad?, de allá para acá, andar brincando para allá, y pegar 4 gritos uno por otro lado, y después el otro se cayó, y el otro oraron y lo aventaron y se cayó, y entonces eso se sintió bonito porque la presencia de Dios vino sobre mí en ese momento. Como yo le digo a todo el mundo, muéstrenme alguna sola instancia bíblica en la Biblia de que algo así suceda. Muéstrame en la Biblia. Porque como yo le reitero, y donde quiera que voy lo digo, si tú me lo demuestras con las escrituras que yo estoy equivocado, entonces yo voy a creer lo que tú crees. Pero si no me lo puedes demostrar con las escrituras, entonces lo que tú estás haciendo no está bien. Y no solamente no está bien, no es bíblico. Y si no es bíblico, muy probablemente sea diabólico. Pero hay personas que no tienen problema con eso. No tienen ningún problema. Personalmente yo me mantengo alejado de todo ese tipo de situaciones, de todo ese tipo de iglesias y de todo ese tipo de actividades. Porque van en contra de la enseñanza bíblica. ¿Y cómo yo voy a estar en un lugar donde se está enseñando lo que va en contra de la enseñanza bíblica? Yo no lo soporto. Porque el espíritu que está en mí me dice, esto no es de Dios. Raúl. Pastor, cuando uno viene a los pies de Cristo por esa puerta, todo eso sería ser normal. Porque por un tiempo a mi hijo se me hacía normal y es así, porque pues era lo que yo conocía. Lo normal en el aspecto del emocionalismo, de las Ya con los pentecostales, exacto, los pentecostales. Era lo normal. Pero a medida uno va creciendo y va conociendo, pues, va entrando a la Biblia, se da cuenta pues que todo eso no está ahí. Y cuando viene, yo antes ir a una iglesia bautista, pues, me daba hasta sueño. Estaba acostumbrado a algo diferente. Sin embargo, hoy... Mira, voy a seguir la idea. Dice, antes yo iba a una iglesia bautista, digo, y me daba sueño. Ahora vengo a esta iglesia y me duermo. A dormir, Raúl. Una simple opinión va por lo que veo también en la Biblia, el poder del Espíritu. No neguemos Amén. que el Espíritu se mueve. El Espíritu tiene poder y autoridad en la iglesia porque el de él. Entonces, yo siempre digo, con mucho cuidado, no nos apartemos también de esa realidad. Amén. Que el Espíritu tiene poder. Amén. Puede hacer, porque vemos en algunas acciones en la Biblia, ¿no?, como se manifestaba el Espíritu. Porque a veces, por nuestra ideología también, ¿verdad?, se prohíbe. Por eso Pablo es claro cuando se habla de lenguas y queremos hablar, porque yo le digo a mi iglesia, si aquí va a suceder, va a tener que ser así, como Pablo habla. Sí, siguiendo el patrón bíblico. Sí. Pero no tengamos miedo de que el Espíritu se mueva. Solamente a manera de énfasis, ¿verdad? El Espíritu nunca se va a mover de una manera distinta a lo que la palabra del Señor aprueba. Y eso hay que tenerlo muy clarísimo. Y lo que yo miro en la mayoría de iglesias pentecostales son manifestaciones que van en contra de lo que la palabra del Señor expresamente nos indica, de qué manera el Espíritu Santo se puede mover. O sea, no hay nada nuevo que el Espíritu Santo vaya a hacer que esté en contra de lo que la palabra del Señor enseña. Entonces, eso yo creo que hay que tenerlo bien claro. Algo que me gusta de Obed y que me gustaría que ustedes también le pongan mente a eso, yo estoy 100%
por las manifestaciones reales del Espíritu Santo. Estoy 100% de acuerdo. ¿Saben cómo? Número uno, de que tu vida esté transformada, de que tú seas un hombre recto, una mujer recta, Amén. de que tú verdaderamente tengas el amor de Dios en ti, de que tú le sirvas al Señor con integridad, de que tú ores por alguien y esa persona sane, de que tú realmente sientes la presencia de Dios, la unción fresca de Dios en ti. Yo no tengo ningún problema con eso, sinceramente, y más me gustaría que más de eso hubiera, de que las personas vivan mejor, de que las personas le honren más a Dios, de que las personas estén llenas de la presencia de Dios, pero que se vea de manera tangible en sus vidas. ¿Sí? Porque ese es el problema, ¿verdad? Que a veces la gente que pone manos o que hace cosas allá en la iglesia es una cosa, pero allá afuera es otra. Yo creo que ese es el problema que yo veo. Es una incongruencia. ¿Cómo puedo decirte que yo estoy bajo la unción? Pero realmente, si tú miras el resto de la vida de la persona, no es nada agradable a Dios. Amén. ¿Cómo puede ser posible? No puede ser posible. Es bien sencillo, no puede ser posible. Ok, la última cosa es la desconfianza en las ideas absolutas, que es básicamente lo contrario a lo relativo, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y si no está en la Biblia, entonces yo no lo creo. Yo le digo honestamente, hermanos, en todos mis años de ministerio, le doy gracias a Dios de que Dios me dio la oportunidad de ser celoso de las Escrituras. Ser muy celoso de las Escrituras. Con eso quiero decir de que yo creo lo que la Biblia enseña. Sinceramente, yo lo creo. Como decía el hermano Billy Graham, decía él, yo creo tanto en las Escrituras que si la Biblia dijera de que Jonás se tragó a la ballena, yo lo creería. Si la Biblia lo dijera, yo lo creería. No que Jonás se tragó a la ballena y no que la ballena o el pez grande se tragó a Jonás. Entonces es muy importante que usted tenga ese tipo de idea, ese tipo de pensamientos. A eso se le llama, hermano, a manera de información, la exposición plenaria de las Escrituras. Y con eso se quiere decir de que lo que yo creo es un reflejo de la totalidad de la enseñanza bíblica. Sí. Por eso, si la Biblia lo dice y me lo demuestra a través de toda la Biblia, entonces yo lo creo. Si la Biblia no me lo demuestra, entonces yo no lo creo. Y si tú me estás diciendo algo simplemente porque lo sacaste de un texto aislado, eso no significa nada para mí. Porque esa no es la manera como yo estudio la Biblia. Y esa es la manera como se debe de estudiar la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Porque ya vamos a terminar. Vamos a respetarle su tiempo. Número 1. Voy a leerlo solamente, que no lo crea. Al analizar todas las razones internas de la falta de crecimiento en las iglesias de Missouri, es fácil observar que la mayoría de ellas, de forma directa o indirecta, están vinculadas a liderazgo pastoral. Están vinculadas conmigo. Están vinculadas con Obed. Están vinculadas con Pedro Chucarro. El pastor Pedro Chucarro. ¿Ok? Están vinculadas con nosotros. Número 2. En las entrevistas realizadas con los pastores, ellos no tuvieron ningún problema en reconocer sus errores y deficiencias. ¿Y saben cómo lo sabemos? Porque nosotros vemos lo que dijimos, ya muchas veces nosotros no queremos decirle a las personas las cosas que están mal, pero es necesario decírselas. Es necesario que retomemos esa disciplina de decirle a todas las personas la verdad en amor. Número 3, esto podría ser una buena señal de que están dispuestos a superar sus propias carencias y a la vez trabajar arduamente para ayudar a sus miembros a superar ¿qué cosa? La falta de ellos. El lograr lo anterior posiblemente producirá crecimiento y desarrollo en las iglesias. Número 4, aunque la iglesia verdaderamente no controla muchas de las razones internas de la falta de crecimiento, sí puede realizar una función de influencia o de convencimiento en la vida de los hispanos radicando en Missouri. Número 5. La iglesia se debe distanciar de todo tipo de enseñanza que no refleje o represente la enseñanza bíblica.
aunque esto sea en detrimento del posible crecimiento de la iglesia. Número 6, la iglesia, con ayuda de la enseñanza de la palabra de Dios, debe comenzar un proceso de transformación en las mentes de sus miembros para que piensen de acuerdo con el pensamiento de Dios y no de acuerdo con el pensamiento del mundo. 7, es claro, como ya lo hemos mencionado, que la iglesia no controla los factores externos de la falta de crecimiento. No obstante, la iglesia debe asumir una actitud que de manera abierta lucha en contra de todas aquellas cosas que el mundo aprueba y que están en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. Esta es la lección de hoy.